Aunque normalmente estas fechas suelen ser unos tiempos de finales, ¿no? de acabar las cosas. Para la iglesia, personalmente, particularmente, es un tiempo de inicio. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, esta semana empezamos la serie de las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos se fueron alegres al saber que todos eran unos pecadores depravados? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, fuimos concebidos en pecado. Pero qué lindo es ver la gracia de Dios para que podamos estar acá. Y también hoy vamos a dar inicio a la otra serie que vamos a estar estudiando los primeros meses del próximo año, que vamos a adelantar, y es la primera carta del apóstol Pedro. Para aquellos que ya han leído la carta, se les va a hacer más jugoso y más fácil aprender los principios y verdades que el apóstol Pedro ha expresado en estos capítulos. El tema de hoy es el primer tema de esta serie, la primera carta de Pedro, y es la participación salvífica de Dios con el hombre. La participación salvífica de Dios con el hombre, ¿verdad? Y vamos a estar entonces en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos hoy a enfocarnos en los primeros 2 versículos para ver qué es lo que Pedro nos quiere enseñar a usted y a mí, como lo hizo en su momento hacia aquellos que fueron los destinatarios de esta carta. Me dicen amén cuando lo encuentren. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, te pedimos en esta noche, bajo tu dirección y bajo, Señor, tu guía en nuestros corazones y en nuestras vidas, que puedas, Señor, congraciarte con cada uno de nosotros para poder explicar, oh Dios, tu palabra conforme al propósito por el cual fue escrito, y a recibirla con un corazón manso y humilde, oh Dios. Guíanos a través de esta palabra para poder ser enseñados, para poder ser guiados cada vez más y moldeados a la imagen de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Hermano, lo primero que vamos a ver, ya que es el primer mensaje de esta carta, vamos a conocer un poco el contexto. El conocer un poco del contexto histórico de esta carta nos va a ayudar a entender algunas palabras que pueden parecer extrañas si usted no tiene un buen contexto. Y por eso tenemos que ver primero quién es el escritor. Eso está fácil. ¿Quién es el escritor? Como dijo alguien, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco, ¿no? ¿Quién es el escritor de la primera carta del apóstol Pedro? Pedro. ¿Pero quién era este Pedro? Pedro era un apóstol, pero antes de ser apóstol fue un pescador. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? ¿Cómo llamaron a Pedro? Pedro era una persona que fue llamada por Cristo mismo, luego fue establecido como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Así que esta carta fue escrita alrededor del año 62-65 después de Cristo. Quiere decir que la iglesia ya tenía 35 años aproximadamente de estar operando. Ya era una iglesia de 35 años. Ya se había propagado el evangelio hasta diferentes lugares. Ahora, ¿qué estaba pasando particularmente cuando fue escrita esta carta? Bueno, esta carta, cuando usted mira la dedicatoria, la escribe Pedro, la escribe hacia los que están en la dispersión, los expatriados que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y lo primero que vamos a ver es que en el contexto histórico de esta carta es que Roma, la ciudad conocida como Roma, había sido incendiada.
para esa época. ¿Quién la había incendiado? Bueno, lo más probable, y los historiadores afirman que quien la mandó a quemar fue nada más y nada menos que el emperador Nerón. ¿Cuántos han escuchado algo de Nerón? Nerón era un emperador romano que en su ansia de remodelar y de vestir de pomposidad Roma, decide quemarla porque de otra manera no le iban a dejar construir otra vez a Roma. En este fuego murieron muchas personas, templos fueron destruidos, las casas fueron devastadas y muchos romanos vieron angustia en su corazón y malestar porque inclusive sus dioses paganos, sus templos, sus reliquias fueron destruidos y consumidos a causa de este fuego. Ahora, para un romano que era orgullosísimo de sus creencias, de sus doctrinas y posesiones, era algo muy devastador que esto hubiera pasado. La ira se encendió en el pueblo, como era de esperarse, como era posible que Roma, siendo la capital del mundo antiguo, prácticamente había sido consumida por las llamas. Ahora, ellos empezaron a sospechar que había sido el emperador Nerón. Y Nerón, que no era una persona despistada de la condición, mira que él era a quien lo iban a amotinar y a quien iban a castigar por tal crimen. Así que decide buscar un chivo expiatorio para que sea otra cabeza de turco la que sufra las consecuencias de sus acciones. Así que tenía que buscar a alguien a quien echarle la culpa, como diríamos nosotros. ¿Y a quién creen ustedes que le echó la culpa? A Nerón. ¿A quién? No, a alguien más, fue a la iglesia, a los cristianos. Él dijo, los cristianos han sido aquellos que quemaron nuestra gloriosa ciudad Roma. Así que entender esto es muy importante porque esto causó persecución por parte de los romanos hacia los cristianos. Imagínese usted que haya perdido un hermano en el incendio, o una esposa o un hijo en el incendio, y usted mira por ahí que viene un buen cristiano alabando al Señor Jesús, y el sentimiento de venganza era tan grande que muchos tuvieron que huir de esa ciudad y fueron a estos lugares que menciona Pedro: Ponto, Galacia, Capadocia, que eran ciudades al norte de Asia Menor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta carta? Bueno, el propósito de esta carta es animar al pueblo cristiano a que estén firmes y soporten las persecuciones y soporten las adversidades que iban a tener. ¿Cuántos han leído Primera de Pedro? Una de las palabras más fuertes o consecuentes o consistentes en toda la carta es permanecer firmes. Que sean avergonzados aquellos que los miran como malhechores. ¿Por qué les decían malhechores? Porque creían que ellos los habían incendiado la ciudad. Esto le va a ayudar a comprender un poco más. Así que el propósito de esta carta es afirmar la fe de aquellos que ya creían en Cristo, pero a causa de su fe estaban dispersos por muchos lugares a causa de que otros querían matarlos, otros querían tomar actitudes violentas contra ellos. Y vamos a entrar a nuestro primer punto con este contexto. Básicamente el escritor es Pedro, años 62 a 65, la iglesia tenía 35 años aproximadamente de haber nacido como iglesia. Nerón busca echarle la culpa a los cristianos, y a causa de esto ellos están en diferentes lugares huyendo y tratando de mantener firme su fe. El propósito de la carta es entonces animarlos a que permanezcan firmes en la fe a pesar de las persecuciones. Y Pedro los saluda. El primer punto es que Pedro saluda a los expatriados. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el mundo antiguo, escribir una carta no es como aquí, que usted escribe y escribe todo el contenido de la carta y al final le dice atentamente, ¿verdad? ¿Cuántos han escrito una carta? Bueno, en el mundo antiguo no era así. En el mundo antiguo se ponía la dedicatoria del inicio.
Al final se daba un saludo, pero al principio se sabía quién escribía. Por eso dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué dice apóstol de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de poder decir esto? Bueno, primero debemos de notar que un apóstol no era cualquier persona. Un apóstol, ¿cuántos apóstoles había? 12. ¿Qué significaba o qué papel cumplían los apóstoles en la época del primer siglo de la iglesia primitiva? Bueno, ellos eran los profetas y eran los que traían la revelación de Dios para el nuevo pacto. Así que cuando Pedro está afirmando apóstol de Jesucristo, está haciendo un balance y tratando de demostrarle a aquellos que van a leer su carta de que él está hablando en nombre de Dios, que lo que se está enseñando ahí es palabra de Dios, porque como está escrito también, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, a ver, ¿quién se acuerda? Los santos hombres de Dios, hoy no creo yo que no los acuerden, hablaron siendo inspirados, muy bien, por el Espíritu Santo. Así que lo primero que miramos es que Pedro se habla y se presenta como apóstol. Un apóstol, de la palabra griega apostolos o apostelo, que era un enviado, era una persona que cumplía una función, pero el término apóstol de Jesucristo lo pone un escalón más arriba. Es alguien que trae revelación a la iglesia. Ya no hay apóstoles por eso. Ya no hay apóstoles porque no hay nada que decir más. El canon ya se cerró, no hay nada más, aunque aparezcan un montón ahí diciendo que son apóstoles, no hay más apóstoles porque el canon fue cerrado. Así que la palabra que vamos a leer y vamos a estar compartiendo los próximos meses a través de la carta del apóstol Pedro es la palabra de Dios, y la intención de conocer esta palabra es que no la torzamos. ¿Por qué? Porque muchas personas tuercen la palabra de Dios y aunque la utilizan mal para su propia conveniencia. Así que no se trata de leer esta carta e interpretarla como a mí me parece, como a usted le parece, sino de tratar de llegar lo más fiel posible al propósito de cada uno de los aspectos que trata el apóstol Pablo aquí. Ahora, ¿quiénes eran esos expatriados? Estos expatriados son aquellos que usted, cuando vaya leyendo la carta, se va a dar cuenta que Pedro afirma y los llama peregrinos. Y a mí me gusta en particular la manera en que Pedro presenta a la iglesia, les dice: ustedes son peregrinos. En esta época de Navidad, mucha gente anda haciendo peregrinaje, ¿no? Pero ese peregrinaje, como bien afirmó el hermano, no andan proclamando las buenas nuevas. ¿Por qué creen que había mucho peregrinaje aquí en estas sectas católicas? Por la comedera. Mira que donde Claudia, los peregrinos este año siempre hacen emparedados. Son chilaquiles los que hacen ahí, ¿verdad? Pero el asunto del peregrinaje, como Pedro está tratando de hacer ver, es algo muy importante, hermano. Un peregrino es una persona que que está de pasada por una ciudad. Está de pasada, no es que se queda. Ahora yo pregunto, ¿cuántos van a vivir aquí 200 años? Ninguno. Con suerte llegamos al 2016 si el Señor lo permite. Pero debemos de vivir como peregrinos. Ahora pregunto, si usted alguna vez ha visto un puente, ¿a quién ha pasado un puente? Grande, un puente largo. Ok, ¿cuántas casas han hecho en un puente? ¿Quién ha visto casas en medio del puente? ¿Por qué no hacen casas en el puente? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen casas en el puente? No hay mujer. ¿Por qué? No hay mujer. ¿No hay qué? Que se sostenga. Pues. No, se puede sostener en el puente, pero ¿por qué no hacen casas en los puentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no haría una casa en un puente? Porque nadie vive en un puente. El puente no fue creado para que la gente viviera. ¿Fue creado para qué? Para cruzar de un lado al otro, hermano. Para eso fue creado un puente, ¿no?
Había alguna distancia ahí que tenía que ser unida y se crea el puente, y nadie vive en los puentes, hermanos, son los indigentes que viven abajo, algunos. Pero nosotros tenemos que entender que un puente es creado solamente para pasar. Un peregrino es una persona que va de pasada por una ciudad, pero en este contexto inmediato un peregrino es aquel que está de pasada en este mundo, hermano. Aquí estamos de pasada, hermanos. Ahora, si usted dice, bueno, estoy de pasada, yo pregunto, ¿valdría la pena todos los días tratar de ver el puente muy bonito? Si usted sabe que solo va a pasar, ¿vale la pena pintar el puente todos los días? Está de pasada, ¿no? Eso pasa. Pero ¿cuántas personas se afanan tanto por las cosas materiales de este siglo? Es que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, porque tengo que hacer esto y lo otro. Lo siento, Dios, no tengo tiempo para ti. ¿Cuántos son como aquella semilla, aquella tierra que cayó sobre los espinos? Y cuando ella creció, los espinos la ahogaron. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo los ahogaron. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene 500 pesos en la cuenta bancaria, o si tiene 1.000.000, no se lo va a llevar cuando se muera. Y de nada le van a servir a usted cuando se muera. Usted es un peregrino en esta tierra. Así que preocúpese por cosechar o sembrar en el reino allá arriba, donde el hollín y la polilla no corroe. Haga tesoros en el cielo, hermano. No se afane tanto por este mundo. No le estoy diciendo que no trabaje tampoco, pero trabaje sabiendo que usted tiene que buscar a Dios, porque si usted no busca a Dios, el dinero se va a quedar aquí, su alma, si no busca a Dios, se irá al infierno. Usted es un peregrino en esta tierra. Un peregrino. Grábese esa palabra. Cuando mire eso, yo creo que ya no pasan, pero si luego pasar un peregrino, se diga, yo soy un peregrino de Dios. Yo estoy de pasada en esta tierra. Nadie de los que está vivo aquí va a vivir 200 años. Nadie, hermano. Miren lo que dice Santiago. Santiago dice que nosotros, vamos a Santiago capítulo 4. Solo denle una vuelta atrás. Santiago capítulo 4, versículo 13, 14. Miren lo que dice Santiago, y es lo mismo que Pedro quiere hacer ver acá también. Amén. Vamos ahora, dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, hermano. No sabéis lo que será mañana, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermanos. La vida es efímera, hermanos. Si la va a vivir, vívala para Dios. Vívala para Dios. Fíjense que es algo muy vergonzoso muchas veces, que hay muchas sectas que madrugan para presentarse a sus deidades falsas, y nosotros pareciera que la cobija como que es muy esponjosa en estos fines de año. No nos levantamos a orar. Hermanos, vivimos tan acomodados en esta tierra que se nos olvida que nos vamos a morir. Tal vez hasta ahorita se acordó que se iba a morir. Pues sí, se lo digo, se va a morir un día, o a menos que vivamos hasta que el Señor vuelva, pero de otra manera vamos a morir. Y debe de vivir cada día sabiendo que es un peregrino en esta tierra, que usted está aquí, pero esta no es su patria, que usted está en esta tierra, pero no es del mundo. Jesucristo lo dijo, no son del mundo, tú me lo diste. Y vamos a ir avanzando porque hay mucho que decir, hermanos. Ahora, estas personas estaban en diferentes lugares a causa de la persecución que estaban recibiendo por defender la fe en Jesucristo, por decir yo soy cristiano, por vivir éticamente como un cristiano. Ahora, estas personas, como cualquier otra, sienten la necesidad de ser consolados, hermanos. ¿Cuántos han tenido pruebas tan duras
que necesitan consolarse con Dios. ¿Cuántos? Yo he tenido problemas que solo Dios me los puede quitar. Yo por eso digo, Señor, quita de mis hombros esta carga que no puedo, que no aguanto. Me gustó mucho, hoy tuve la oportunidad de ver una gran lección de mi hijo. Mi hijo tuvo una diferencia con la niña y uno acusaba al otro y él se sintió herido en su orgullo y dijo, no, yo no hice eso. Dice, tú estás mintiéndole, ¿verdad? Y se fue llorando al cuarto y se fue a acostar un rato y yo fui al negocio y solo lo miré ahí y dije, tengo que dejar que se le baje el azúcar, ¿verdad? Pero miré y lo que me impresionó de mi hijo es que estuvo ahí tal vez unos 5 minutos. Cuando yo estoy en el negocio, llega y me dice, tengo que leer la Biblia, me dice. Yo no le dije léela y él la leyó, ya le hice las preguntas, y terminó. Y estaba como nuevo y le dije, ¿sabes qué? Ven acá. Le dije, yo te aproveché para una lección. Esto que tú has hecho es lo que todos tenemos que hacer. Cuando tenemos un problema, una diferencia, algo que golpea porque somos humanos, algo que nos lastima, no vayamos a quejarnos con los demás, no gritemos unos a otros, hermanos. Vayamos y pongámonos delante del Señor, vayamos y busquemos su rostro. Él es el único que puede consolar nuestro corazón. Dice la palabra que Él es Dios, como predicó un día mi esposa, el Dios de toda consolación. Hermano, ¿qué haces tú con tu problema que lo cargas todo el día? Te levantas en la mañana pensando en que tienes un gran problema y lo andas en el desayuno y vas a trabajar y lo traes a almorzar y sales con él en la tarde y te acuestas con él y al día siguiente sientes como que has dormido con algo encima muy pesado. ¿Por qué no dejas que Dios te consuele? Mira lo que Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Amén. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿A cuántos nos han amonestado cuando somos muy perezosos? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, hermanos. Que sostengáis a los débiles, hermanos. Que seáis pacientes para con todos. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos quieren tener hermanos así en la iglesia? Convirtámonos en esos hermanos. Convirtámonos en esos hermanos. Que miremos la angustia de alguien y sintamos esa carga en nuestro corazón por ellos, sobrellevando uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, hermano. Y así que Pedro y Pablo también en este texto muestran la necesidad de animarnos unos a otros. Mientras estemos en este cuerpo mortal, hermanos, nuestro ser se va desgastando físicamente. Y a veces nosotros pues tenemos bajonazos de azúcar o nos enfermamos. Aquí creo que Pablo dijo, todos enferman y yo también me enfermo. Yo creo que usted también se enferma. Y hay veces que aparentemente su vida espiritual entra en un decaimiento y empieza a sentir los problemas más grandes de lo que realmente son. Pero hay personas que no logran soportar las pruebas porque han descuidado su altar personal y a consecuencia de esto viven estresados, malhumorados, preocupados, angustiados y hacen de un vaso de agua un océano de problemas. Se ahogan en un vaso de agua. Ahora, yo sé que usted puede decir, es que el pastor no tiene mis problemas. Gracias a Dios que usted no tiene los míos, porque si tuviera los míos, fueran también un montón. Pero usted puede cargar los míos. Y créame que yo estoy orando, aunque no conozco sus problemas, por los suyos. ¿Por qué? Porque sobrellevemos las cargas de los otros, hermanos. Yo oro porque los nuevos, Dios aliente su corazón. Yo oro por personas que ya están aquí y seguiré orando para que sigan firmes en el camino del Señor. Porque es mi deber. Y no lo hago porque ustedes, qué sé yo, digan que bueno que es el pastor. No, yo lo hago porque yo espero que usted también lo haga en el Señor conmigo. Que ore por su pastor.
¿Usted cree que uno no se decae también? ¿Piensa usted que el pastor no pasa angustia por sus ovejas? Por lo menos un pastor que se diga pastor tiene que sufrir por cada oveja. Y lo triste es que como cuando una oveja pare, el dolor que siente una oveja tiene que sentirla, también el pastor tiene que estar ahí. Hermano, puede ser que tú tengas muchos problemas. Hermano, yo quiero decirte algo. El otro día escuché a un pastor decir esto y yo quiero citarlo, porque me gustó, me tocó mi corazón. No importa que para mí sea un falso maestro, dijo algo que era bíblico. Mire lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este maestro decía, este pastor decía, ¿cuántos creen que ha cumplido esa promesa Dios? Que tenemos aflicción en esta tierra. ¿Cuántos han sufrido este año? ¿Cuántos han sufrido? Todos hemos sufrido de alguna manera. Tal vez con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros vecinos, nuestros amigos, los que dicen amigos. Todos hemos tenido aflicciones. Pero ¿cuál es el propósito de esas aflicciones, hermano? Cuando tú estás en el Señor, estas aflicciones te van a hacer más fuerte. Pero si tú no estás firme en el Señor, estás a merced de las 3D. ¿Cuáles son esas 3D? Apúntalas si puedes. Estas 3D son las que te trae el enemigo cada vez que quiere desalentarte, debilitarte y destruirte. Lo repito. Quiere desalentarte para que no sigas adelante en este camino que tú has emprendido. Así que cuando tú vengas a la iglesia y mires aquella oposición para que tú estés aquí, hemos predicado sobre esto en Efesios capítulo 6, es porque el enemigo no tiene ningún interés en que tú perseveres en el camino de la justicia. Dios sí quiere que perseveres, pero Satanás hará todo lo posible para desalentarte. Mira que estás cansado, descansar, vas el otro sábado o vas el otro martes. Quiere debilitarte, hermano. ¿Para qué? Para que no des pasos firmes. Hermano, cuando un cristiano empieza a marchar a paso firme, es una persona que se vuelve un enemigo eficaz contra el enemigo. Un cristiano que marcha firme en el evangelio es un hombre o una mujer que no se va a desviar a falsas enseñanzas, que no va a seguir a falsos maestros y por lo tanto se va a convertir en la luz. ¿Se acuerdan cuando hicimos la dinámica de la luz? Y hoy veíamos en Marcos con mi familia en el devocional cómo había un endemoniado, dice en la sinagoga en el capítulo 1 me parece de Marcos. Dice que hay un endemoniado en la sinagoga, pero Cristo llega. Habían los fariseos, los escribas y estaba el pueblo. Y cuando llega el Señor Jesús y empieza a enseñar la palabra, dice que sale un hombre con un espíritu inmundo, porque estaba en la sinagoga y empieza a decir, tú eres el Hijo de Dios, y empiezan a tener una cierta plática y el Señor Jesús le dice, sal fuera y vete. Pero a mí lo que me impresionó, y también lo notó mi padre, es que a mí lo que me impresiona es que el hombre con el demonio estaba dentro de la sinagoga. Eso es lo que me impresiona a mí. ¿Sabe por qué? Porque hasta que la luz no brilló, porque hasta que Cristo no explicó la verdad, no se manifestó. ¿Sabe qué pienso yo? Que todos estaban muertos ahí. Que en la sinagoga todos eran tan pecadores que no podían ver el pecado de nadie, ni el de ellos mismos. Y tenían un endemoniado ahí y no se habían dado cuenta. Hasta que escuchan la verdad y entonces sí se manifiesta. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Cuando usted brilla, las tinieblas se van a tener que retraer. Pero para que usted brille, usted tiene que marchar firme. Usted tiene que caminar firme. Y el enemigo va a querer debilitarlo para que no lo haga. Quiere que ande renqueando ahí y le va a dar las tentaciones para que usted las agarre con gusto y júbilo. ¿Para qué? Para que tenga un sentido de culpa y no pueda buscar a Dios. ¿Quién es el que lo acusa a usted, hermano? Satanás. Usted no puede decir, Dios me acusa. No, Dios no acusa a nadie.
El Espíritu Santo se contrita, pero el Espíritu Santo nunca te va a decir, oh, eres un pecador, eres un vil pecador. No, ¿verdad? Hay algunos hermanitos dentro de la iglesia que sí caminan acusando, pero no se dan cuenta que están siendo utilizados por el mismo diablo. Y el enemigo quiere destruirte para que no puedas convertirte en un hombre o mujer a quien o de quien cuidarse. ¿Sabe por qué? Dios siempre utiliza vasos de honra. ¿Cuántos saben eso? Y un vaso de honra es una persona que está consagrada a Él. Y una persona consagrada para Dios es alguien a quien temer en las tinieblas. Una vez miré yo un libro que decía, había un hombre y había una marca de como del tiro al blanco, decía conocido en el infierno, decía. Aquello me impresionó, aquel nombre de aquel libro, conocido en el infierno. ¿Por qué? Porque era un hombre que intercedía por los hermanos, era un hombre que predicaba a las personas donde se las encontraba, era un cristiano muy fiel. Entonces te van a conocer, tal vez no en el infierno, porque los demonios no están en el infierno todavía, pero el enemigo te va a conocer como alguien a quien temer y por eso te va a querer destruir. Ahora, en medio de todas estas cosas, Pedro quiere animar al pueblo a que sigan y permanezcan firmes en la palabra, firmes en el Señor. Y para esto le da lo que vamos a compartir, que es algo que a mí me impactó desde que lo leí la primera vez, porque yo no sé si habrá otro lugar donde está tan clara la doctrina de la Trinidad en el aspecto de la salvación, pero mire lo que dice el versículo 2. El segundo punto es elegidos, santificados y redimidos por Dios. Dice, elegidos, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí podemos ver la figura de la Trinidad manifestada y su operación en la salvación de las personas. Lo primero que podemos ver es elegidos por Dios Padre según su presciencia. No su presencia, hermano, su presciencia. Ahora, ¿qué significa presciencia? ¿Alguien sabe esto? Más en español. A ver. Antes del conocimiento. Previo conocimiento, un conocimiento previo. Así que Dios nos elige bajo un conocimiento previo, pero un conocimiento previo ligado a su soberana voluntad. Esta palabra que se utiliza aquí es una palabra griega que se llama prognosis. Prognosis. Y es la misma que utiliza Pedro en el discurso de Hechos capítulo 2 versículo 22. Vayamos a Hechos capítulo 2 22. Amén. Hechos 2, 22 y 23. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Miren lo que dice Pedro. Dice, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, pongan mucha atención ahí, por el que dice, por el determinado consejo y anticipado prognosis, conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Una de las cosas que a mí me costó aprender, entre tantas que me ha costado aprender, es llegar a la conclusión que quien mató a Cristo, el actor intelectual de la muerte de Cristo, ¿quién fue? ¿Quién fue según este texto, quién fue el autor intelectual de la muerte de Cristo? El Padre. El Padre. Ya recuerdo que un testigo de Jehová le dije, mira, el Padre sacrificó al Hijo. Me dijo que eso solo pueden decir que nosotros tenemos un Dios despiadado. No, eso es misericordia. Eso es misericordia, eso es gracia. Y ya lo vamos a ir viendo por qué. Porque él dice, nadie me la quita, dijo, nadie me quita la vida,
dice la palabra, yo la doy voluntariamente. Así que el Padre sabía o no sabía que se iba a morir Jesucristo. Jesucristo sabía o no sabía que se iba a morir. Claro que a eso vino, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que esta palabra dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificando. Así que Pedro lo que está diciendo aquí, lo que está demostrando Pedro aquí o tratando de hacernos ver, es que Dios tiene un plan, hermanos. Y no es un plan nuevo, no es un plan que vamos a ver qué vamos a hacer hoy con estos pecadores. Dios lo determinó desde la eternidad, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Romanos 8:29. Y es un texto que cada cristiano debería de tener bien marcado en su Biblia cuando usted empiece a desanimarse. Vaya a este texto y encuentre el consuelo que Pablo quería transmitir en esta palabra. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, prognosis, también los que dice, los predestinó, hermanos. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si todavía le queda duda, vaya a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Y no voy a ahondar mucho en esto, porque lo vamos a ir viendo en las doctrinas de la gracia más extensamente. Pero usted puede ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 y encontrar que dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuche bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, que nuevamente hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, cuán gloriosa es la doctrina de la elección. Toda la gloria es para el Padre, toda la gloria es para Dios. Él nos elige según el puro afecto de su voluntad, hermano. No fuiste escogido por bueno, que no hay ningún bueno. No fuiste escogido por malo, aunque hayan tantos y todos sean malos. Fuiste escogido por gracia, según el puro afecto de su voluntad. Así que la participación del Padre en la obra salvífica del hombre es que Él eligió al hombre, a los que iba a elegir desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe de alentar nuestro corazón, porque a los que conoció, hermanos, mira lo que dice el versículo 29 de Romanos 8. Antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mi hermano, yo no sé si a veces a ti te entra aquello de la chikungunya espiritual, de que empiezas a tambalearte y no sabes si eres o no eres cristiano, de si eres o si no eres salvo en el Señor, y el enemigo te bombardea y te quiere debilitar y te quiere destruir y te quiere desanimar, y llegas a estas promesas y tú dices, bueno, gracias Señor que no se trata de mí. Si la salvación estuviera en tus manos, hermano, yo déjame decirte algo, tú la perderías. Tú la perderías. Usted mira a lo largo de la historia de lo que el hombre hizo, y el hombre siempre fracasó. Lo miramos en el discipulado. Adán fracasó, Moisés fracasó, todos fracasaron, hermanos, todos fracasaron de una u otra manera. Así que el Padre nos elige desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó, escuchen muy bien, a estos también, ¿qué dice? Llamó, hermano. ¿A quiénes? A unos. Él sabe quiénes. Llamó, y a estos los llamó, y a estos también, ¿qué, hermano? Lo justificó, hermano. Hermano, si usted está justificado delante de Dios, gloríese en conocer al Señor por eso. Dice, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó, hermanos. El plan eterno de la salvación del hombre empieza en Dios y termina en Dios.
Y empieza antes de la fundación del mundo y termina cuando estemos en su presencia, por la eternidad. Luego somos santificados por el Espíritu Santo, lo que dice Pedro, dice, elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Aquí se está refiriendo a ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y hablamos de la tercera persona de la Trinidad, acá la santificación. Nosotros hemos estudiado y hemos caído en la verdad de que la santificación del hombre se manifiesta de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Por 5 puntos en el examen del discipulado nivel 5. Posicional y progresiva. Pero primero tenemos que ver algo. La santificación es del Espíritu Santo al hombre. ¿Por qué tiene que santificar el Espíritu Santo al hombre? ¿Sabe por qué? Salmo 5.5. Vamos al Salmo 5.5. Estoy muy apasionado y no quiero... Bueno, hoy todos vivimos cerca. Salmo 5.5. No, ahí le vamos a hospedar. No, estas son de las doctrinas que a mí me anima el corazón, hermano. Me anima. Es que cuando yo miro esto, yo solo puedo decir gracias a Dios. Hermano, gracias a Dios. Tenemos Salmo 5.5, miren, el Espíritu Santo tiene que actuar en una obra regenerativa del hombre, santificándolo en una posición posicional, como hablamos, declararlo santo delante de Dios, porque de otra manera el hombre no puede presentarse delante de Dios. La Biblia dice en el Salmo 5.5, ¿quién lo lee con voz de shofar? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidades. Ay, hermano. ¿Qué dice? Aborrece. ¿Cuántos han escuchado aquella frase de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? ¿Y qué dice este texto? ¿Dice eso este texto? Dios dice que aborrece ¿a quién? A todos. ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Pero particularmente ¿quién? Los incrédulos, porque una vez que usted cree en el Señor, usted es declarado justo delante de Él. No quiere decir que no va a volver a pecar. Lo que pasa es que ya fue lavado por el Señor Jesús. Y ya lo vamos a ver. Pero los insensatos no estarán delante de tus ojos. Así que un Dios santo no puede tener comunión con un pecador, a menos que haya alguien que ponga la paz en medio de ellos. Dice la Biblia que somos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos han visto un muerto orar? Algunos dicen que miran muertos. Muertos ahí, miré un ánima, dice. Miré un muerto, pero no, hermano, no te engañes, ese era un demonio. Pero los muertos no hacen nada, hermano, los muertos no hablan, no miran. Puede haber sido un hombre enamoradísimo y puede estar una mujer muy bella al frente de su ataúd y no va a volver a ver. Está muerto. Hermanos, es necesario que el Espíritu Santo nos santifique y nos presente delante de Dios, porque de otra manera no podemos estar delante de su presencia. Usted puede escuchar un montón de gente decir, yo le clamo a Dios todos los días. ¿Sí o no? No voy a la iglesia, no leo la Biblia, pero siempre le pido que me bendiga todos los días. Porque no es que pide por otra cosa, hermano. La mayoría de gente no lo pide por ellos. Y piensan que Dios los está escuchando. Esa es la realidad. Piensan que Dios los está escuchando. Ahora, sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá al Señor. Y todos siempre pensamos, allá nadie va a ver al Señor. No, hermano, aquí tampoco lo vas a ver. Así que Dios allá es el mismo que se manifiesta acá. Es el Dios eterno. Él no cambia. Y si Él dice que sin santidad te puedes presentar delante de Él, no te puedes presentar delante de Él sin santidad. Por eso es que por eso es que el Espíritu Santo te santifica delante de Dios. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Yo sé que hoy los he inundado con un poco de versículos, pero la idea es que no piensen que esto se lo inventó el pastor Ángel, ¿no? Esto lo han predicado a lo largo de la historia. Yo solo estoy compartiendo lo que está en la Escritura. Tito 3, 4 al 7, amén. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios. Otra vez, si Dios no se revela, hermano, nosotros no lo miramos.
¿Cuántos han tratado de explicarle un texto a un incrédulo y le dicen, mira, esto dice esto y esto y esto? No, eso no dice eso. Y le dice, esto dice esto y esto. No puede decir eso. ¿Qué no puede decir eso? Pero está claro, es que el hombre natural, hermano, no percibe las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y mira lo que dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y esta parte, si usted es de los que marca la Biblia, márquela. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Le dijo Jesús, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando hablamos de una regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo. ¿Y cuántos hemos hablado de nacer de nuevo? Ni sabíamos qué era. El Espíritu Santo es quien nos lava, nos regenera. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice Efesios capítulo 1, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. Allá en el cielo no hay pecadores, hermanos, solo hay santos. Y aquí en la tierra, la iglesia, aún imperfecta como es, Dios solo los mira como santos a los que han creído y como impíos a los que no lo han hecho. Eso es todo. Solo hay dos equipos, yo siempre lo he dicho, no es que el Barça y el Madrid o Motagua y el Olimpia. Solo hay o cristianos creyentes en el Señor o inconversos, no hay otro. Y mire, lo último que vamos a ver es que hemos sido redimidos por Cristo. Así que hemos visto que el Padre nos elige, el Espíritu nos santifica, pero es Cristo quien nos redime. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el término, las palabras que se utilizan aquí es obediencia y rociamiento. ¿Con qué fin santifica el Espíritu Santo a los escogidos? ¿Cuál es el fin? ¿Saben para qué? Para que obedezcan y sean rociados por la sangre de Jesucristo. Es por medio de estos términos, obediencia y rociamiento, que Pedro hace una referencia a algo que ya los judíos conocían. Y lo voy a leer porque con esto voy terminando, en Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Y tiene que ver con el rociar la sangre. No como rociar el agua, como rocian algunos pensando que eso los va a salvar. Estamos hablando de la sangre de Jesucristo. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí hay obediencia. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso ¿dónde? En tazones. ¿Y qué hizo? Esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces, versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que hay un derramamiento y un rociamiento de la sangre. Y mire lo que dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12:24, y a la sangre rociada.
que habla mejor que la de Abel, hermanos. La sangre de Cristo fue el precio de nuestra redención. Hubo que pagar un precio para que usted y yo hoy estuviéramos acá, para que usted y yo conociéramos de Dios. Y ese precio fue la sangre del Cordero inmolado de Dios, de Jesucristo. Así que conociendo estas verdades, hermanos, nuestro corazón debe de alentarse que es Dios quien desde origen al final es el autor de nuestra salvación. Lo dijo Jonás, lo dijo el salmista, la salvación es de Jehová. De Jehová, hermano. Así que cuando usted sienta que las alas se le están cayendo, como dice hermano Miguel Ángel, si se siente debilitado, desanimado o a punto de sentirse destruido, recuerde, Dios tenía un plan antes de llamarlo. Tiene un plan para usted ahora que está vivo y ciertamente tiene un plan para usted en la eternidad. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué se turba tu corazón? Eres un peregrino en esta tierra. El mundo te dice, no hay mal que aguante 100 años. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Yo te puedo decir una cosa. En la eternidad con Dios, esto que te está pasando aquí, esto que tal vez te causa dolor o angustia, va a ser como aguas que pasaron, hermano. Allá en 10 millones de años, ¿tú crees que te va a doler lo que pasó aquí en tu vida? No te va a pasar nada. Si tú miras al Señor, si tú crees en Él, hermano, tu esperanza va a estar en la roca. Tu esperanza va a estar en la redención que un día Dios ha prometido dar. Así que, hermanos, sigamos el consejo de Pedro y que se aliente nuestro corazón, que esta aventura que estamos comenzando en la primera carta de Pedro sirva para animarte a ti, como lo hizo para animar al pueblo de aquella época que fue perseguido. Hermano, tú no estás siendo perseguido para que te maten. Todavía nadie ha llegado, pastor, me quieren matar por ser cristiano. Va que no ha llegado nadie todavía. Y si llega alguno, yo espero poder decirle, hermano, gloria a Dios, porque morir por Cristo es la muerte más gloriosa que podemos tener. Que le vaya bien, hermano. Voy a ponerle el pecho. Hermano, aliéntese su corazón. Yo espero que si llegara un día a tocarnos, yo espero que no le falte valor a ninguno de nosotros. Qué glorioso sería ese momento de poder entregar nuestra vida por el Señor Jesús. Aunque tengamos miedo, señores. Aunque tengamos miedo, Señor, qué lindo saber que eso solo va a durar un momento y que estaremos en la eternidad con el Señor. Hermano, el Padre te ha elegido desde la eternidad. El Espíritu te ha santificado para que te puedas presentar delante de Dios, para que obedezcas y seas rociado por la sangre que te redime de toda culpa. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Bueno, Pedro.